Buenos días. Esta es la segunda charla que doy así. Se ve que todavía no tengo completamente dominada toda la tecnología. Si todo funciona bien, en este momento están escuchando mi voz y están viendo la pantalla. Si no, me van a estar avisando por línea interna. Muchas gracias por estar acá. Es temprano, estamos empezando una nueva jornada. Lo que yo les quiero hablar es sobre ciencia de datos. Lo que yo quiero hablar es sobre ciencia de datos. Esta charla la iba a dar Denise Bendersky. Cambiamos un poquito la agenda, la voy a estar dando yo. Mi nombre es Juan Echagüe. Denise está muy bien, simplemente está en la casa y no podía tomar este horario para dar la charla. Quiero contarles hoy, esto es una parte de lo que nosotros estamos hablando sobre datos dentro del marco de Academy. Hoy quiero contarles sobre ciencia de datos y las cosas que podemos hacer y las cosas que estamos haciendo con datos y cómo estas cosas se pueden hacer. Permítame decirle que hace unos años, cuando nosotros hablábamos de datos o de ciencia de datos, empezábamos por hablar de la variedad que tenían los datos, la cantidad de cosas que había en los datos y qué cantidad de cosas de datos que había en el mundo. Este slide es de los primeros que presentábamos, ya tiene 9 años, y cuenta la cantidad de datos que hay en Internet, o por lo menos la cantidad de datos que había en Internet. Quizás algunos de ustedes no estaban en Internet hace 9 años, pero el asunto es que había, como vemos arriba, había cosas de música como Pandora, había por supuesto muchos mails que nos enviábamos entre nosotros. Había un montón de cosas y el punto de partida era, hay muchísimos datos, hay algo que hacer con ellos. En verdad, a medida que pasan los años, cada vez hay más datos. Este es un gráfico que muestra qué es lo que pasa en un minuto de Internet este año, antes de la pandemia. Ahora seguramente pasan muchísimas más cosas en Internet, pero ya había 19 millones de mensajes de texto enviados, 1,5 millones de logins de Facebook por día, 4 millones de búsquedas de Google, perdón, por día no, por minuto, 4 millones de búsquedas, 760.000 horas de Netflix que eran contempladas, ahora evidentemente deben ser muchos más, y aparecen cosas nuevas como las descargas de TikTok que están más abajo. El punto es que no hay ninguna forma humana de procesar toda esta información. Nadie puede mirar todos los videos, nadie puede leer todos los textos, nadie puede hacer nada con todas estas cosas que están ocurriendo. Y la fundamentación que dábamos de ciencia de datos en ese tiempo era, necesitamos una herramienta para manejar esto. Hoy, cuando tenemos que justificar por qué hacemos ciencia de datos, ya no usamos este dibujito. Esencialmente, el dibujito que usamos es este. Un número. Ya podemos llevar ciencia de datos a números y números que tienen además una unidad de pesos adelante. Les voy a contar un poquito de la historia de cómo llegamos a este número. Pero el punto clave es que hace unos años la ciencia de datos se justificaba diciendo hay muchísimos datos. Hoy la ciencia de datos se justifica con hay un montón de resultados de negocio tangibles que se pueden obtener utilizando ciencia de datos. Les voy a contar de dónde sale este número. La agenda de hoy es, voy a hablar un poquito de cuál es el valor de los datos, ya les di la primera vuelta a ese tema. Voy a hablar sobre qué es lo que hace el científico de datos, cómo funciona a nivel de gente, el científico de datos qué es, qué hace, y después cómo trabaja el científico de datos, cómo trabaja, lo vamos a ver, el equipo de ciencia de datos. Después un punto clave que es cómo todos, no solo el científico y el equipo, sino todos podemos hablar de datos o todos vamos a estar hablando de datos. Después unas conclusiones y después vamos a tener tiempo para hacer preguntas y respuestas, siempre y cuando yo consiga manejar la forma de trabajar en esto. Voy adelante. Les voy a pedir que si hay preguntas las van poniendo en el chat de Question and Answer que hay en algún lado de su pantalla y al final voy a recoger esas preguntas y vamos a ir respondiéndolas. Bueno, lo que les quiero contar es sobre UPM. No sé si ustedes conocen lo que es UPM. Les doy un segundo para que piensen. UPM es, ¿se acuerdan el conflicto en el río Uruguay, el bloqueo de los puentes? Bueno, es esa es UPM. UPM es una pastera que está ubicada en Uruguay, en el país Uruguay, cerca del río Uruguay. Es un negocio grande,
UPM opera en Uruguay desde hace más de 25 años y lo que hace su negocio es, consigue un campo que lo compra o lo alquila, planta árboles, esencialmente eucaliptus, no muchos eucaliptos, tienen sus propias, en verdad no plantan árboles diferentes, sino que plantan clones de unos poquitos árboles, plantan los árboles, los cuidan, los cierran el alambrado, lo dejan crecer 10 años, después van, lo cortan, lo dejan que se seque un tiempito en el piso, después lo llevan a la planta, lo suben a un camión, lo llevan a una planta, esencialmente lo meten en una gran licuadora y producen pasta de celulosa, suben la pasta de celulosa a un barco y se lo llevan. Ese es el negocio de la pasta de celulosa, de la pulpa de celulosa, y ese es el negocio que maneja UPM en Uruguay. UPM es un negocio muy grande, produce 35 millones de esos arbolitos por año y produce 1 millón de toneladas de celulosa, más de 1 millón de toneladas de celulosa. Su actividad representa el 1.4 del PBI de Uruguay, esto es en el año 2016 cuando lo medimos, ahora están instalando una nueva planta que es como la gran inversión, la inversión más grande de la historia uruguaya se va a realizar ahora a partir de una segunda planta de UPM. Y UPM produce su propia electricidad. En verdad, la electricidad que produce para sí misma es del orden del 8% de la que se producía en Uruguay en el 2016. O sea que estamos hablando de un negocio muy grande. ¿Y cuál es el problema? En que nosotros, como hacemos en estas reuniones, cuando trabajamos en ciencia de datos, nos reunimos con la gente del negocio, conversamos, qué datos tenés, cuáles son los problemas, cuáles son los temas que realmente querés resolver. El punto de la ciencia de datos es cuál es el problema que se quiere resolver y que para eso se utilizan los datos. O que los datos nos pueden dar un buen resultado, nos pueden dar una buena idea a partir de lo que estamos trabajando. El problema entonces que nosotros encontramos es lo que llamamos el tiempo de Oreo. El tiempo de Oreo no es el de la galletita Oreo, sino es el tiempo de Oreo. Oreo es una palabra muy antigua que sirve para designar cuando algo se seca en el aire, se seca al aire libre. Lo que mi madre ponía la ropa a orear, digamos. El tema es que en el momento en que se cortan los árboles, la madera está verde, entonces se deja, literalmente se deja en el piso, se deja en el piso para que se oree. ¿Por qué se deja en el piso para que se oree? Porque si uno la traslada a la planta demasiado pronto, lo que está trasladando es esencialmente agua. O sea, transportó muchísima agua a una planta y cuesta plata transportarla. Y en verdad, esa parte de transportar es la parte que más cuesta dentro del proceso, dentro de la operación de una pastera. El primer gasto fuerte es armar la planta, digamos. Pero cuando está la pastera operando, cuando está funcionando, el mayor costo es traer los troncos. Es que uno no puede hacer que los árboles crezcan donde uno quiere y puede hacer que crezcan casi donde uno quiere, pero no puede poner todos los árboles cerca de la planta. Hay un cierto espacio alrededor de la planta, después empezás a buscar árboles más y más lejos. El traslado de esos árboles es lo más caro y uno no quiere traer agua. Uno lo que quiere traer es esencialmente madera, aquello que va a producir la pasta de celulosa. Pero a la vez, entonces uno lo que diría es, voy y dejo la madera ahí, literalmente tirada en el pasto, y espero que se seque, pero el tema es, y ustedes lo pueden imaginar, ¿cuál es el tema de tener los troncos mucho tiempo tirados en el pasto esperando que se sequen? Ustedes ya se lo imaginaron, el problema es que literalmente uno tiene plata tirada en el pasto. O sea, lo que tiene ahí es la plata que va a ganar dentro de un tiempo vendiendo esa pasta de celulosa. Y si uno espera demasiado tiempo, tiene mucho capital literalmente inmovilizado en el pasto. Entonces, el tema es cómo planificar cuánto tiempo tengo que esperar para traer los troncos a la planta, de manera de poder cumplir con mis objetivos de producción de celulosa y a la vez no traer demasiada agua. Y a la vez una cantidad de otras restricciones. Un camión no puede cargar más de 45 toneladas, no pueden entrar más de N camiones por hora dentro de la planta, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el problema que nosotros queremos atacar. Es, ok, ¿cuánto tiempo tengo que dejar parada, tirada la madera
en el pasto para conseguir un resultado óptimo en el sentido que transporto la menor cantidad posible de agua y la madera en la menor cantidad posible de camiones. Desde el punto de vista físico, este es un tema relativamente sencillo. Sabemos cómo la gente de madera sabe cómo se secan los troncos. Los troncos, ahí tenemos una imagen a la derecha, los troncos obviamente cuando se cortan se secan por las puntas que están cortadas. Justamente la corteza está diseñada para que no se escape el agua, digamos. Entonces lo que pasa es que el agua que está más cerca de los bordes se sale, se va por los bordes y el resto del agua que está en la mitad se empieza a distribuir y después la que está más cerca de los cortes vuelve a salir y después hay un proceso continuo en que por las superficies que están cortadas se va evaporando el agua y en el resto de la madera se va redistribuyendo el agua. Si hacemos un poquito de matemáticas, eso nos da esencialmente una curva exponencial decreciente. No importa eso, pero es una curva muy bonita como las que tienen ahí a la izquierda. Ese es el enfoque teórico de cómo se seca un tronco cuando está al aire libre. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Y la gente que vive en ciencia de datos no vive solo en los modelos matemáticos, sino que vive en el mundo donde viven los datos. Estos son los datos registrados. Esto que vemos acá es, de alguna manera, nosotros esperamos, la representación de la exponencial que vimos hace un rato. ¿Cómo se obtuvo esta gráfica? Bueno, cada vez que llega un camión, se toma algunos troncos de muestra, se los introduce en una balanza, se llama una balanza de Arquímedes, porque es una técnica muy antigua, se pesa el tronco en el aire, se pesa el tronco cuando está metido en el agua, a partir de esas diferencias se empieza a sacar cuál es la densidad que hay en el tronco. Como pueden ver ustedes, hay una cantidad de puntos que no están sobre ningún exponencial. ¿Por qué no están sobre ningún exponencial? Y por distintas cosas, porque la madera no es todo igual, porque hubo algunos días en que llovió. Ustedes pueden imaginarse un montón de causas que ustedes quieran pensar, porque en verdad son distintos tipos de madera, porque vinieron de distintos lugares, en verdad quizá pasó algo cuando lo trasladaron, y quizás también, y nos pasa mucho, las mediciones no son perfectas, o sea, imagínense, está lloviendo, la persona tiene que medir por 10 camiones que vienen juntos del mismo bosque, y de repente no mide los 10 camiones, mide el primer camión y el tercero, y después dice, bueno, ya todos los demás más o menos van a tener la misma densidad, y entonces lo anoto. Lo que nosotros tenemos que hacer, entonces, nuestro ejercicio en ciencia de datos es descubrir cuál es la forma de la curva, que teóricamente debería ser una exponencial, cuál es la forma real de la curva que tienen los datos en el mundo que los estoy midiendo, y eso lo puedo obtener, y eso lo obtengo a partir del análisis de este tipo de datos que están acá. Trabajar sobre estos datos que son un lío y que cuando uno los mira no se entienden, es exactamente lo que hace el científico de datos. Si ven que ustedes empiezan a trabajar en un problema de ciencia de datos y mirando la gráfica ya pueden entender todo, gente, no necesitamos entonces ciencia de datos. Ciencia de datos aparece realmente cuando las cosas son complicadas. Son complicadas que en este caso, porque hay muchísimos puntos que no están donde deberían estar, entonces hay que hacer un ajuste, o son complicados como mirar los videos de YouTube o mirar todos los Twitter que se publican en el mundo simplemente porque no hay capacidad de mirarlos. Uno tiene la ilusión de que uno puede manejar solo aquello que mira, y cuando en el mundo en que nosotros vivimos con tantos datos, nunca vamos a poder mirar realmente todos los datos que hay. Entonces, la ciencia de datos nos aparece por esos dos costados. Por un costado, cuando la realidad, los datos son muy complejos y ruidosos y no sabemos mirar adentro, eso es el campo de la analítica, y otro es cuando hay muchísimos datos, tantos datos que no lo puedo mirar, no tengo manera de hacer un dibujito como este para mirar qué hay en los datos. Ese es el terreno en donde hay analítica y a la vez hay Big Data. Tengo muchos datos y quiero hacer analítica sobre eso. Este es el tipo de problemas que nosotros nos encontramos cuando trabajamos en ciencia de datos. Y para contarlo, en general lo contamos con diseños de este estilo. Esto es realmente, nosotros le ponemos mucha interés a dibujos así. Cuando uno lo mira parece una cosa bastante sencilla, pero miremos. Esta es una descripción del problema que enfrentamos, es estimar densidad de los costos. ¿Qué es lo que nos interesa de esto? Nos interesa, en primer lugar, el valor. O sea, hay alguien en el negocio que lo necesita y porque para él genera valor.
¿Cuál es el valor? En primer lugar, reducir los costos de logística. ¿Y cómo se hace eso? O sea, ¿qué quiere decir? Porque todos queremos reducir los costos. No, bueno, un buen problema de analítica dice no solo cuál es el valor, sino cómo se va a realizar ese valor. Entonces dice, bueno, en el momento en que se va a planificar la logística, en que van a decidir, mira, necesito tantos camiones de acá y necesito mandarlos allá y ese tipo de cosas, yo le brindo a la persona que hace eso una mejor estimación de la densidad en los troncos para que pueda calcular cuánto agua estaría transportando y cuánta madera real estaría transportando en cada caso. O sea, reduzco los costos de logística, ese es el valor, y lo hago en el momento de la planificación logística, esa es la oportunidad en que se manifiesta el valor que tiene ciencia de datos. El primer punto es el valor, el segundo punto es la información. ¿Qué información tengo? Bueno, tengo información sobre los bosques, qué ubicación hay, qué especie tienen, las actividades, cuándo se plantó, cuándo se cosechó, y un histórico de densidad al ingreso de planta. Cuando hubo árboles de ese estilo, o que estuvieron en esa ubicación, o que demoraron tanto tiempo, ¿cuánto era más o menos la densidad promedio cuando llegó? Y también datos sobre cuál es el clima. ¿Llovió, no llovió? ¿Estamos en un año seco? ¿Estamos en un año húmedo? Todo ese tipo de cosas las puedo utilizar. Y después me planteo la analítica, que es, yo quiero hacer una predicción de la densidad de la madera en el campo y voy a hacerlo a través de dos técnicas. Primero, una aproximación polinomial por partes, no se preocupen del tecnicismo, y después por redes neuronales. Nos propusimos hacerlo de estas dos maneras para ver cuál nos daba mejor. Cuando nosotros nos planteamos un problema en ciencia de datos, los científicos de datos tendemos a decir, yo voy a usar esta técnica, sí, es así. La gente del negocio tiende a decir, yo quiero obtener esto, lo que a mí me interesa es mejorar, disminuir mis costos. Y la gente que viene de datos tiende a decir, bueno, yo te voy a dar estos datos. Estos son los datos que tengo, estos son los datos que necesito. La idea de trabajar en ciencia de datos, de manera que pueda escalar a todas las organizaciones, es juntar esas tres visiones. Este dibujo para mí es importante por lo que dice, pero además por quienes participan en el momento de enunciarlo. El proyecto de ciencia de datos no es un proyecto de los científicos, que le interesa mucho la analítica, no es un proyecto de la gente de data o de TI muchas veces, que es la que le interesa la información, y no es un proyecto solo del negocio, que le interesa el valor. Es un proyecto para el negocio, elaborado por el negocio mismo, por la gente de data y por la gente de analítica. Eso es lo que intentamos atrapar con este tipo de dibujos. Bueno, y después lo hicimos. Los resultados de la analítica los voy a contar muy breve. Esto es un ejemplo de las cosas que nosotros generamos. Lo que tenemos en los puntitos y las rayitas son una secuencia de tiempos de oreo contra la densidad. O sea, lo que tenemos abajo es el tiempo de oreo y lo que tenemos arriba es la densidad. Y lo que vemos es que la densidad media va bajando, lo que es razonable porque el agua es muy densa, es más densa que la madera, la densidad media va bajando cuando se va secando y después tenemos un tema ahí de que si lo dejamos demasiado tiempo, el modelo indica que empieza a subir. Este tipo de cosas que tenemos. Esto nos daría un momento ideal para recogerlo alrededor de las 20 semanas. Eso lo hacemos por unas técnicas y tenemos otras técnicas. Este es el resultado obtenido por redes neuronales. Si ustedes me están acompañando, esto es bastante complicado de leer. En los hechos ese es el tema que lo tengo personalmente con las redes neuronales, que son muy útiles dando resultados, se entrenan muy fácil, aprenden muy fácil, pero después es difícil explicarlo. No puedo hacer con este dibujo la misma explicación que tenemos en el otro caso. El primero es mucho más cerca de lo que nosotros llamamos analítica, este segundo es mucho más cerca de lo que nosotros llamamos machine learning. Si les interesan esos temas, hay otras presentaciones que estamos haciendo en Practi Academy que hablan específicamente de machine learning y de cómo trabajar en eso. O sea que este es el tipo de resultados técnicos que tenemos. En otros momentos, en otras presentaciones podemos conversar mejor sobre esto. ¿Y a qué hemos llegado con esto? Hemos llegado a 2%. ¿Qué es este 2%? Este 2% es cuál sería la disminución de los costos de logística si en vez de hacer lo que venía haciendo la organización hasta ahora, utilizara nuestros algoritmos de predicción para hacer su planificación logística. ¿Se acuerdan que dijimos que lo que buscamos es que en el momento de hacer la planificación logística estuviera disponible determinada información? Bueno,
Si esa información hubiera estado disponible y esa información hubiera sido utilizada en alguno de los meses anteriores de los cuales tenemos datos, se hubieran ahorrado un 2% en las tareas logísticas. Estimado por nosotros, pero con una buena simpatía por el lado de la organización, eso representa un ahorro de $840.000. Lo que les acabo de contar es un ejemplo de ciencia de datos en que arrancamos de un problema, atravesamos la definición del problema en términos de negocio, los datos, la definición de cuáles son los datos que tenemos que usar y de los algoritmos que queremos utilizar. Mostré cuál sería el tipo de resultados que obtenemos con eso y ahora les estoy mostrando cuál es la ganancia en dinero, en este caso la disminución de costos en dinero que se obtendría de la aplicación de esto. ¿Qué hicimos hasta ahora? Bueno, empleamos la primera parte de esta presentación para contar lo que realmente tenía más ganas de contar en esta presentación, que es la ciencia de datos funciona, es esto lo que queríamos hacer y cuando lo hacemos genera valor. Ahora voy a ir un poquito más rápido para contarles un poquito más sobre qué es lo que hace un científico de datos y cómo trabaja un científico de datos. Esencialmente un científico de datos recibió muchísima atención en el año 2012 en que el Harvard Business, la revista de Harvard, lo señaló como el trabajo más sexy del siglo XXI. No todos podemos ser sexy durante todo un siglo. Nosotros durante algunos años seguimos esa visión y teníamos como una definición del científico de datos como un tipo que podía hacer miles de cosas. Si ustedes pueden ver la lista de lo que nosotros usábamos en 2014 para decir qué es lo que esperábamos que pudiera ser un científico de datos, podía alinear negocios, tecnología, ejecución y sigan todo para abajo. Y es una lista muy larga. Nosotros y una cantidad de gente se dio cuenta de que eso realmente no funcionaba como nosotros queríamos. Kaggle, que es como el lugar donde se van a reunir y a tomar sería como el Club Penguin de los científicos de datos, hizo una encuesta y encontró que una cantidad de científicos de datos muy bien pagados en Estados Unidos seguían buscando trabajo, querían cambiar de trabajo, porque las condiciones no eran las que ellos querían, no hacían lo que querían hacer, trabajaban muy solos y se daban cuenta de que en las organizaciones no siempre los datos son los que mandan, sino que a veces es el acuerdo entre las personas, la parte de construir entre todos qué es lo que nuestra visión de qué es lo mejor, lo que llamamos política dentro de las organizaciones, era la parte que les costaba más a los científicos de datos. En 2018 nos dimos cuenta de algo que deberíamos habernos dado cuenta mucho antes. La definición del científico de datos era una definición muy heroica. Era un tipo que tenía que hacer todo y como esta película que les recomiendo, aunque ya es un poquito antigua, como cantaba Tina Turner, no necesitamos otro héroe. En buena parte no necesitamos otro héroe porque no podemos conseguirlo, pero la idea es cómo armamos las cosas para no necesitar un nuevo héroe y desde entonces nosotros estamos trabajando con un modelo como este. Este es un modelo de cuáles son las capacidades que tiene que haber no en el científico de datos, sino en un equipo de ciencia de datos. La ciencia de datos no está centrada ahora en el científico de datos, sino en el equipo de ciencia de datos, que reúne tres conjuntos de habilidades. En el conjunto de arriba, las habilidades de negocio, en el conjunto de la izquierda, las habilidades tecnológicas, y en el conjunto de derecha, las habilidades de analítica. Este es un esquema que fue diseñado por McKinsey, que para nosotros nos gusta mucho, y vemos que hay esferas de actividad y gente que tiene más de una actividad y todas estas personas tienen su lugar dentro de los proyectos de ciencia de datos. ¿Qué es lo que tenemos? Por supuesto tenemos al científico de datos, pero ahora el científico de datos no hace todo. Disculpen, ok. El científico de datos no hace todo, sino lo que hace es simplemente, bueno, no tan simplemente, desarrolla los modelos estadísticos y los algoritmos, y junto a él trabajan los ingenieros de datos. Los ingenieros de datos, con más conocimientos, con menos conocimiento de analítica, se dedican a buscar los datos dentro de la organización, capturarlos y ponerlos de manera tal que el científico de datos pueda trabajar. ¿Ok? Entonces es el que accede a las bases de datos, es el que captura, el que transforma, el que pone todo listo. Y tenemos al lado de la derecha al que hace la visualización.
El científico de datos desarrolla modelos y algoritmos, pero para poder entenderlos y explicarlos se necesita hacer muy buenos gráficos y muy buenas presentaciones. Esa es tarea, no es tarea del científico de datos ahora, es tarea de una persona que trabaja específicamente en visualización y es gente que muchas veces viene del área de BI. Esos son los que construyen como el resultado del proyecto de ciencia de datos. A la derecha tenemos el integrador en el workflow, que lo que hace es conectar ese resultado de ciencia de datos con todos los sistemas donde está funcionando la organización. Los tres de abajo lo que hacen es conseguir los datos, armar y probar el modelo, construir una visualización, y el de integración al workflow de la organización lo que hace es transformar eso en una solución, en una aplicación que esté integrada dentro del portfolio de aplicaciones de la organización. Y aparte de eso, hay gente que tiene que tener capacidades de negocio. ¿Cuáles son? Bueno, empezando por la izquierda son los arquitectos de datos, aquella gente que se asegura que los datos de la organización están en general bien diseñados y en general fluyen bien. No necesariamente para este trabajo de ciencia de datos, sino para todo. Está el líder de negocio, que es aquel que tiene la visión de por qué se quiere usar Analytics y ciencia de datos. Está el encargado del delivery, perdón, que se encarga de mantener la relación con las personas de negocio que están afuera de esto, y está un rol muy importante que es lo que llamamos el traductor analítico, aquella persona que puede hablar con la gente que tiene capacidad analítica y aquella persona que puede hablar con la gente de capacidad de negocio. Estos son como dos ciudades, hoy son como dos ciudades separadas, y se necesita una persona que sepa hablar el dialecto de las dos ciudades y que sepa de las dos ciudades dónde están los bares, qué zonas se pueden recorrer, qué zonas no se pueden recorrer en cada una de las ciudades. Tiene que ser un habitante de esas dos ciudades y tiene que poder expresar todo el valor de lo que hace la ciencia de datos, tiene que poder explicárselo al negocio. Y todo lo importante que hace el negocio tiene que poder contárselo a la gente de ciencia de datos. El puesto de traductor analítico es de los lugares más importantes que ahora conocemos para que un proyecto de ciencia de datos crezca y avance y que un área de ciencia de datos sea reconocido dentro de la organización. ¿Y cómo trabaja esta gente? Bueno, un poquito como vimos los roles de abajo, se hace una parte de ingesta, se hace una parte de análisis y se hace una parte de visualización, que corresponden esencialmente a los tres roles más operativos que vimos en la parte de abajo. Pero ya nos estamos metiendo ahora en el proceso de trabajo. ¿Cuál es el proceso de trabajo? Bueno, es lo que le estábamos contando. Después de aquella definición que vimos del día, en que se define cuál es el problema, esencialmente hay tres grandes grupos de trabajos. Uno que es todos esos datos que dijimos que vamos a usar, dónde están, cómo se consiguen, dónde están los permisos, dónde los voy a guardar, dónde los voy a poner disponibilizados para que se haga realmente las tareas de analítica. Decimos unificar en el sentido de que todos tienen que estar hablando tienen que estar hablando de lo mismo y posiblemente con el mismo tipo de datos. No quiere decir que se unifique, no voy a afectar cómo está funcionando la operación en el negocio. Lo que voy a hacer es generar versiones más o menos consistentes para trabajar en Analytics. Después está el trabajo de analítica, que tiene primero una parte exploratoria de ver qué cuernos hay aquí adentro de los datos y después construye y valida modelos. Y después hay una parte de visualización, donde lo que se hace es lo que decíamos, construir aquellas cosas que nos permitan contar, explicar qué es lo que se hizo en la tarea de análisis. Obviamente, estas cosas las hacemos ahora de manera ágil. El equipo trabaja con sprints y para los que conocen agilidad, con todo lo que se hace con agilidad. Para los que no conocen agilidad, este es un dibujo clave y además hay presentaciones que estamos haciendo aquí en Practi Academy donde se habla de agilidad, así que lo van a poder aprender ahí. Pero es una manera de hacer, aprender y cambiar lo que estamos haciendo de acuerdo a lo que aprendimos, todo en el mismo proceso. ¿Y cómo se estabiliza este proceso? O sea, lo que hablamos recién es cómo se hace un proyecto. Ahora, ok, eso es cuando estoy adentro del proyecto. ¿Cómo es la dinámica de las organizaciones que inician estos proyectos y que inician estos procesos? Bueno, lo primero que se hace en la experiencia nuestra. Lo que voy a contar acá es como
cómo lo hacemos nosotros y cómo vimos a las organizaciones que cuando lo hacen funciona. Lo primero que se hace es, no se arranca diciendo yo ya sé qué es lo que hay que resolver y yo conozco cuál es el problema que nosotros tenemos y ese tipo de cosas. La primera cosa es construir una visión compartida de cuáles son los problemas que podríamos resolver. Tenemos una actividad que es un Discovery Workshop, donde esencialmente se trabaja sobre qué problemas tenemos en los negocios y qué preguntas nos gustaría responder, y a partir de eso, mediante un proceso, se van eligiendo, digamos, media docena de problemas o de preguntas para los cuales se generan esos dibujos como los vimos, los VIA, los de valor, información y analytics, para elegir, para decir, estos son los problemas que están bien definidos, ¿cuál vamos a atacar? En el caso de UPM lo hicimos y dio lo del tiempo de oreo. Después lo que se hace es, se desarrollan uno o varios pilotos. No conocemos organizaciones que se hayan lanzado, excepto algunas startups, que se hayan lanzado a hacer analítica de primera como parte de la organización. Muchas organizaciones lo tienen como visión, pero tienen que hacer la prueba de cómo funciona eso dentro de la propia organización. Así que la gracia ahí es tomar alguna de las cosas que se encontró en el Discovery Workshop y hacer un proyecto piloto, o varios proyectos pilotos, y después que eso funciona, tratar de ganar tracción en la organización para emprender esto intenta ser como una vía de tren que avanza, estabilizar el equipo de ciencia de datos y conectarlo con la organización. Cuando estamos en proyecto en forma piloto, la gracia de los proyectos piloto es que la gente no está necesariamente conectada. El equipo está como trabajando en una piecita donde está la gente que hace el piloto. Eso está muy bien para cuando uno trabaja en pilotos. Cuando uno quiere estabilizar el equipo, lo que tiene que hacer es conectarlo con el resto de la organización. No van a estar en una piecita separada. ¿Y cómo hacer para agarrar un equipo valioso, sacarlo a una piecita separada y conectarlo con la organización? Ese es un tema importante. Pero para eso hay que llegar, para después. Lo que hay que preocuparse ahora son, si ustedes no empezaron todavía a trabajar en ciencia de datos, lo que hay que empezar es con los pilotos. Y les quiero contar un secreto: los pilotos de ciencia de datos siempre funcionan. Esa es la experiencia nuestra, es siempre, con algunas condiciones que no son muy difíciles. Primero, funcionan con los datos que hay y con la calidad que tienen. No conocemos organizaciones que no tengan en algún lugar una cantidad de datos suficiente como para hacer analítica. Todos tenemos datos, todos pensamos que los datos o pensamos que son muy buenos o pensamos que son muy malos, ni son tan buenos ni son tan malos, pero hay datos. Trabajar con preguntas de negocio y trabajar con ciencia de datos. Ciencia de datos para nosotros no es un buzzword, no es una frase de moda, son 3 palabras: ciencia de datos, método científico aplicado a los datos. Es el método científico el que permite detectar si, che, de esto en verdad no tengo los datos que necesito, o que permite decir, che, esto no va a funcionar porque no hay conexión acá, o que permite decir, estos resultados que encontré son significativos. El científico de datos, además de aplicar las técnicas de ciencia de datos, o las técnicas para trabajar en datos, aplica el método científico para asegurarse, en la medida que el conocimiento humano ha avanzado, que las cosas que se están haciendo son suficientemente buenas y suficientemente sólidas. Si nosotros tenemos los datos que tenemos una buena pregunta de negocios y tenemos ciencia sobre los datos, entonces los pilotos de datos siempre funcionan. Como decía hace un ratito, esto siempre funciona en la habitación donde se hacen los pilotos. Cuando quiero pasar esto a la operación, y quiero lo que se llama escalar a la operación, entonces estoy en otro tema. Es otro el conjunto de problemas que ahí me aparece, pero eso es objetivo de otra conversación. Porque lo que nosotros intentamos poner a funcionar aquí, este es un diagrama que nosotros utilizamos para un enfoque que nosotros llamamos Smart Data. Así como vieron que en el VIA intentábamos conectar el valor con la información, con el Analytics, acá lo que intentamos conectar es la acción con la parte de inteligencia, con la parte de datos. La idea de poner a funcionar todo esto junto es lo que llamamos negocio orientado por datos, negocio guiado por datos, y es realmente una tarea importante, difícil, y que no tiene su corazón solo en analítica, tiene una parte importante de corazón en cómo funciona la propia organización.
La puesta en funcionamiento de esto es como la segunda etapa después que uno tuvo una cantidad de pilotos exitosos. Ok, entonces viene la parte de escalar, y en la parte de escalar diseños como estos son importantes. Antes de terminar, quería hablar de un tema más que tiene que ver con esto de cómo hacer entrar la analítica en la organización, que es, no estamos acostumbrados a pensar en datos. No estamos acostumbrados a pensar en este volumen de datos. Ya en mediados del siglo pasado, Edward Deming, uno de los popes del management, sacó la famosa frase de: sin datos solo eres otra persona más dando su opinión. Lo que decía Deming era, bueno, a vos te puede parecer que los costos son muy altos, o te puede parecer que hay que hacer más marketing, o te puede parecer que no sé qué, pero si no tenés datos para justificar eso, es simplemente algo que te parece. Una cosa es una opinión, y sos la persona que tiene una opinión, pero también podés ser la persona que describe la realidad o la persona que aporta una solución. Pero si no tenés datos, es solamente opinión. Era divertido de mí porque era de la gente de management, pero como pueden ver usaba, como usan los ingenieros, o usaban los ingenieros, tenía lapiceras en el bolsillo. El tema es que cuando Deming dijo esto, la cantidad de datos disponibles en el mundo no era ni parecida a la cantidad de datos que tenemos disponibles hoy. Estábamos hablando de, literalmente, órdenes de magnitud menos de datos. Si imaginamos cuántos datos podía haber en una organización en los años 50, donde esencialmente las cosas se llevaban en papel o a máquina, y se escribía con máquina de escribir, era infinitamente más bajo. Deming estaba diciendo esto, y Deming, entiendo yo, que nos sigue diciendo una cosa que ahora realmente nos importa, pero el tema es que ahora se ha multiplicado la dificultad para comprender esos datos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, por ejemplo, que acá tenemos un gráfico. Este gráfico muestra para Estados Unidos, desde el año 2000 hasta el año 2009, cuál es la cantidad de personas. En negro está la cantidad de personas que se doctoran en ingeniería civil a lo largo de todo Estados Unidos, y en rojo tenemos el consumo de mozzarella per cápita dentro de Estados Unidos. Estas cosas se correlacionan o se siguen una a la otra mucho mejor que una cantidad de gráficas que yo he visto y que hemos utilizado. Pero, inclusive el coeficiente de correlación que aparece arriba nos indica eso. Pero no tiene nada que ver. Cuando tenemos una gran cantidad de datos, empiezan a aparecer cosas como este estilo. Podemos empezar a encontrar datos que se correlacionan unos con otros y que realmente no tienen absolutamente nada que ver. El método científico nos ayuda para manejar eso, y también nos ayuda a estar prevenidos de que estas cosas pueden pasar, de cómo se leen estas gráficas, de cuáles son los problemas que puedo tener cuando encuentro gráficas de estas o cuando genero gráficas de estas. La pregunta grave, la pregunta difícil es: ¿cuántas gráficas estoy mirando yo así que, porque no tienen el título Ingenieros Civiles en Mozzarella, no me doy cuenta que son tan fuera de la realidad? Muchas veces cuando estamos en datos estamos en una situación como esta, como estábamos en la gráfica recién. En la gráfica recién, como sabemos lo que es la mozzarella y son los ingenieros civiles, más o menos nos damos cuenta que no tenía nada que ver, pero muchas veces estamos en esta situación. Esta es una foto de un supermercado, presumo que japonés, y no tengo ni idea qué estoy viendo. No sé si son sopas, si son jugos, si son tés. No sé absolutamente nada. Me impresionan, me dan ganas de comprarlos, son lindos. Inclusive se los llevaría a mis hijos, pero no sé qué son. Eso es ser analfabeto. Lo que me importa resaltar acá es la necesidad de la alfabetización en los datos, que es la capacidad, lo definimos como la capacidad de leer, escribir y comunicar datos en determinado contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es de dónde vienen los datos, cómo se construyeron, cuáles son sus fuentes, qué métodos de analítica se utilizaron, cuáles son las técnicas que se aplicaron y cuál es el caso de uso. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el valor que voy a obtener con eso? Otra vez tenemos los tres terrenos: el de los datos, el de la analítica y del negocio. Para estar alfabetizado en datos necesito esto. Y si no estoy alfabetizado en datos, va a ser muy difícil que mi organización funcione a través de los datos.
Prácticamente estoy llegando al final. Voy a pasar unas pequeñas conclusiones. La primera, ahora cuando hablamos de ciencia de datos, lo que estamos hablando directamente es del valor generado en pesos, en dólares, digamos, disminución de costo, mejora de ganancias, mejora en el impacto público, mejor calidad de vida, pero esencialmente en cosas concretas. Cuando hablo de ciencia de datos no estoy hablando de la cantidad de datos que proceso, sino del valor que genero a partir de eso. La segunda, no se pasa de nada a hacer una organización en datos de un saque. El camino que hay que emprender es empezar por encontrar las buenas preguntas. Eso se hace a través de discoveries, desarrollar pilotos y después estabilizar el equipo. El secreto mejor guardado, los pilotos de ciencia de datos siempre funcionan con aquellas salvedades que ya señalamos. Y esto era lo que tenía para contarles hasta ahora. Estoy muy bien de tiempo, así que pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir la pantalla ahora y voy a empezar a leer las preguntas que aparezcan. Ok. Muy bien. Por ahora no tenemos ninguna pregunta y no tengo preparados chistes para hacer, así que vamos a esperar unos segundos más para si aparece una pregunta. Y le voy a preguntar a Julia si estoy mirando la lista adecuada. Bueno, veo agradecimientos. Hasta el momento no veo preguntas. Bueno, acá hay una pregunta que leo, es sobre la inserción, cómo entrar al mundo de ciencia de datos si no hay suficiente, si no se hay capacitación en el tema, y señala que por fuera de realizar proyectos, realizar cursos online. Tengo que confesarte que donde estamos, incluso habiendo capacitación en el tema, nosotros utilizamos muchísimo los recursos online, así que es una buena... Los cursos online hay algunos muy buenos, así que hay que seguirlos. Si ya tenés apenas empezás a tener un poquito de conocimiento sobre Python o algún lenguaje donde puedas trabajar, la otra cosa que nosotros recomendamos es ir a Kaggle, Kaggle, creo. Kaggle, como yo decía, es como el Club Penguin de los científicos de datos, es un lugar donde la gente va, se reúne, conversa, etc. Y hay varias cosas súper interesantes, hay artículos muy buenos publicados, hay competencias donde alguien dice, al que produzca el mejor algoritmo para decirme cómo vendo más galletitas, le voy a dar $5.000 o $50.000.
y hay un mecanismo muy elaborado por el cual la gente va proponiendo soluciones y uno va aprendiendo cómo se hace. Y hay eso para aprender, hay eso mismo, pero no como concurso, sino como ejercicios históricos. Entonces está el ejercicio de cómo predecir seguros, el ejercicio de cómo predecir accidentes, digamos. El ejercicio de no sé, análisis sobre sobrevivientes en el Titanic. Hay varios ejercicios súper clásicos y uno puede hacer los ejercicios, ver cómo le dieron los resultados y mirar las soluciones que otros dieron. Entonces, hay una parte de ciencia de datos que es tomar cursos, puede ser online, hay otra parte que es ejercitarse con este tipo de cosas. Las dos cosas nos han funcionado a nosotros. Así, virtual son las dos cosas que conozco. Gracias a vos, Alejandro. Bueno, mientras aparecen más preguntas, o si no aparecen más preguntas, en esta actividad de Practia Academy hay toda una serie de presentaciones y de charlas que estamos haciendo sobre ciencia de datos y temas relacionados con datos. Está esta que es una introducción a ciencia de datos, hay otra sobre Machine Learning, que es una introducción, que es otro terreno, que es también introductoria sobre Machine Learning. Hay una un poquito más avanzada en que tratamos de hacer todo el dibujito. Vieron que acá hablamos de valor, información, analytics. Tratamos de hacer ese dibujito más fino para mostrar cómo se manifiesta el valor y cómo se calcula el valor que se genera con Analytics cuando utilizamos el valor en el negocio, cuando utilizamos Analytics. Creo que eso es el lunes que viene a la mañana y creo que la siguiente semana vamos a estar dando charlas también sobre algunas técnicas específicas de ciencia de datos, para que preguntaban, obviamente es online, digamos, pero es sobre técnicas específicas de ciencia de datos como árboles de decisión, y también vamos a estar hablando de paquetes específicos que son muy útiles para cuando uno trabaja en ciencia de datos. No todo es divertido como hacer modelos, hay mucho que es mover datos de un lado para el otro, cambiarle el formato y ese tipo de cosas, y vamos a estar hablando de bibliotecas que nos ayudan a hacer eso. Me parece que con esto voy a estar cortando aquí. Mi nombre es Juan Echagüe. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pueden escribir de la misma dirección que les llegó el anuncio de estas charlas. Pueden escribirnos por cualquier consulta para continuar esta conversación. Con esto los dejo. Muchísimas gracias.